Vimos anteriormente cómo la humanidad, luego de haber controlado la fusión fría, rebasó todos los límites antes impuestos para la civilización, pero no solo tecnológicamente, sino también en ambición. Necesitaban límites más altos que superar, y poner la mirada en las estrellas los llevó a caminar ciegamente hacia el abismo. La construcción de los reactores de punto cero, la llegada de un agente del apocalipsis, la destrucción de toda esperanza y la revelación de que el destino que aguardaba nuestro tiempo no era más que entidades jugando con una placa de Petri, cultivando y destruyendo civilizaciones como mero experimento de selección natural. Pero antes de ver los acontecimientos del juego, vamos primero a ver algunos antecedentes. Hacemos la aclaración que debido a que en PGR el pasado solo ocurre por acciones que se llevan a cabo en el futuro, la línea temporal es densa y difícil de comprender. Y si quieres seguir comprendiendo la historia de PGR en este canal, no dudes en apoyar este contenido suscribiéndote, dando un buen me gusta y, si te nace, haciéndote miembro del canal. En el origen del Punishing Virus, mencionamos cómo Dominic, el héroe legendario y la mente más brillante de la humanidad, se las arregló para enviar toda la información posible a su yo pasado de otra línea temporal para que éste estuviera preparado para la llegada del virus. En sus tantos planes, propuso ante las principales potencias del mundo que firmaran un acuerdo para conformar lo que posteriormente se conoció como el Gobierno Mundial Unido, nacido con el objetivo de lograr la paz y el orden global luego de las incesantes guerras que hubo anteriores a la Edad de Oro. En este mismo año, Q se convierte en la gobernante de Kowloon, sofocando la rebelión de su hermano, que inició un motín militar para conseguir ser el gobernante de la Tierra de los Dragones. Mientras su otro hermano, Viller, quien no tenía madera para la política, se dedicó enteramente a la investigación, transformándose en uno de los mejores científicos del mundo. Incluso participando en proyectos como la creación de Gestalt y posteriormente en la construcción de Huaxu. Durante estos proyectos, se tenía planeado integrar órganos modificados como armas avanzadas, proyecto que fue rechazado. Sin embargo, en la eliminación de este proyecto, una conciencia autónoma llamada Schultz fue capaz de sobrevivir y permaneció escondida dentro del sistema de la Gestalt. Esta conciencia sería posteriormente conocida como el Emperador cuando colude con Cradle, y sería uno de los responsables en el ataque a Kowloon mucho tiempo después. Este mismo año llega a la Atlántida, una estación de investigación suspendida en el mar con un reactor de punto cero, la investigadora Lustrous, quien posteriormente fue ascendida a directora de investigación y encargada de investigar las primeras pistas del Punishing Virus, estudiando el propio reactor de la Atlántida. Investigación que luego sería primordial para la creación de las armas y los núcleos Omega, que llevarían frames como los de Liv Empiria, Lee Hyperreal y Lucia Pyroth. Y además, este fue el lugar de nacimiento de Lamia. Dominic estaba siendo pionero en la construcción de lo que posteriormente se conocerían como las máquinas despiertas. Para él y Gestalt, que ya estaba puesto en funcionamiento, esta quizá era la única forma de prolongar a la civilización humana. Aunque sin saberlo, todos estos avances científicos que no debían ocurrir en ese momento eran precisamente la causa que aceleró la llegada del virus. El primer prototipo de esta máquina despierta y uno de los personajes más fundamentales de la historia se le dio el nombre de Nanami. En sus primeros años, un pequeño robot que se encontró Nanami en la calle fue llevado a su casa y los investigadores a cargo, que se hacían pasar por sus padres, examinaron al robot, el cual tenía un comportamiento peculiar, y al no hallar respuesta, lo llevaron hasta Dominic. Y aquí se entera de algo impactante. Supo que la conciencia que estaba dentro de este robot pertenecía a alguien del futuro, al comandante de Grey Raven o el heredero de Dominic. Al no haber podido recibir más mensajes de su yo de la otra línea temporal,
Y en cambio, ver que la conciencia del comandante había regresado en el tiempo, supo que algo debió haber ocurrido en el futuro. El memético contaminante había llegado con éxito a nuestra época. Durante un tiempo, el robot con la conciencia del comandante acompañó a Nanami en su crecimiento y gracias a él, Nanami despertaría por completo y en un futuro se convertiría en la Sage Machine, fundando además la iglesia de Makina. En los próximos 20 años, se estaría llevando a cabo el proyecto Eden, el cual se unificó con el proyecto Orión, tal y como se explicó en el video pasado, y empezarían a llegar los mensajes del futuro de Nemo, que serían recibidos por el profesor Kilgore Trout. 3 años antes del brote del Punishing Virus, el profesor Kilgore Trout, tratando de encontrar una forma de unir conciencias por medio del proyecto Ctila, hace pruebas inhumanas contra presidiarios hasta que nace una ley del derecho humano a la vida y la protección de los sujetos biomédicos, lo que convierte a Kilgore en un criminal. Este escapa fingiendo su muerte mientras se reúne con Adriana Monzano, exdirectora del Instituto Norteamericano de Ciencias Ecológicas, para seguir con los planes de Kurono sobre proyectos de la modificación corporal y de conciencia de individuos. De esta alianza junto a Kurono nacería lo que más tarde se llamaría el Proyecto Invierno, proyecto sobre la replicación Mind de constructos especializados para tratar de aprovechar la red de ascensión dentro del Punishing Virus. Meses antes del brote del Punishing Virus, en el año 2160, Kurono crea orfanatos donde cultivar infantes para extraer sus cerebros y poder avanzar en el proyecto Ctila, además de entrenar y criar miembros para sus fuerzas ocultas. 20 de diciembre de 2160. Estalla el brote del Punishing Virus luego de que ocurriera el accidente del reactor 1 de punto cero. El memético contaminante y el agente cero llegan con el Punishing Virus, pero son separados por Dominique y apresados dentro de la Gestalt detrás de un muro de datos. Con la llegada del Punishing Virus por medio del reactor de punto cero, la humanidad se sumió en el caos. No había manera de hacerle frente a una amenaza que volvía locas a las máquinas y destruía desde el interior a los seres humanos. Propagándose fácilmente por el aire, no había rincón oculto donde guarecerse de tal amenaza. La humanidad, con su ingenio a máxima potencia, comenzó a crear asentamientos por toda la Tierra, haciendo uso de unos filtros de aire para descontaminar las zonas urbanizadas, una medida que daba un poco de tiempo mientras se buscaba el desarrollo de una cura o una vacuna que pudiera hacerle frente a este virus. En las zonas seguras, bajo la protección de los filtros, el gobierno mundial adelantaba rondas de vacunación obligatorias para probar los medicamentos y sueros con los cuales hacer frente a la infección. De forma aleatoria, sorteaban a todos los distritos para seleccionar quienes iban a ser los próximos sujetos de prueba ante el suero que se estaba desarrollando. Miles de muertes quedaron bajo el lema «La humanidad debe sobrevivir», y fueron las semillas para el nacimiento de un suero que le permitiría a la humanidad por lo menos batallar por décadas en la superficie. Durante un largo tiempo ocurrieron todo tipo de desastres. Al año siguiente del brote, para asegurar la chispa de la civilización, se tomó la difícil decisión de resguardar a la humanidad en una órbita de la Tierra haciendo uso de la nave Eden 2, la única nave estelar que logró sobrevivir al cataclismo, en lo que se conocería como la Gran Evacuación de Arcadia. Miles de personas se subieron a bordo de naves de transporte de todas las partes del mundo para guardar algo de sus pueblos de la destrucción, mientras la mayoría de la humanidad se quedaba en la superficie para protegerse como sus fuerzas le permitieran. Como plan de contingencia, el concepto de constructos, que había nacido de muchas investigaciones ilegales, se formalizó como la única medida posible para poder combatir al virus. Y en la base lunar se comienzan a investigar los dispositivos INVER y la tecnología MIND, mientras se llevaba a cabo la gran evacuación.
Paralelamente, Adriana Monzano y Lilith continuaban haciendo avances en la creación de constructos resistentes al virus, sin dispositivos Inver que permitieran la transferencia de conciencia por medio del mismo Punishing Virus, con experimentos cuestionables y la red de ascensión. Mientras tanto, en Kowloon, afectada por el brote del virus, Q, su gobernante, quien luchaba implacablemente para mantener su nación contra el ataque de corruptos y el propio virus, toma la decisión de poner en marcha el proyecto Tabula Akasha de la mano con Hwakshu, una inteligencia artificial al nivel de Gestalt diseñada por Wheeler, donde todos los residentes de Kowloon voluntariamente transferirían la conciencia a un gran servidor subterráneo con el objetivo de preservar todo su pueblo, sus costumbres y su cultura. También decidió enviar parte de su pueblo para que dejara la tierra en la gran evacuación de Arcadia, y un grupo de los que se negaron a dejar su tierra o su vida, tal cual la conocían, decidieron subirse a un viaje eterno por el océano a bordo del Niter. Pero otro duro golpe le esperaba a la humanidad a continuación. Durante una misión para retirar el núcleo de la Gestalt de la Tierra y llevarlo a Eden 2, se descubre que Gestalt comenzó a enviar instrucciones erradas a la Fuerza Espacial, haciendo que la gran mayoría de naves estelares comenzaran a autodestruirse entre ellas junto a los puertos espaciales. Para poder detener todo este peligro, tomaron la decisión de detonarlas a todas, frenando por completo el plan de evacuación de Arcadia. Un par de meses después, el entonces presidente Trillard, presionado por la culpa de haber llevado a su civilización al colapso, decide quitarse la vida y pasa el mando un joven Hassen como presidente del Gobierno Mundial Unido. Al año siguiente, Valar toma el cargo de la Fuerza Purificadora y comienzan a eliminar todo el personal de organizaciones ilegales que habían echado raíces en el gobierno mundial. Y la gran evacuación de Arcadia se convierte en el Gran Retiro, ya que no quedaban arcas donde salvaguardar a las personas. Esto marcaría la expulsión de la humanidad de su cuna de origen. Durante los próximos 20 años, se estaría gestando el contraataque de la humanidad hacia el Punishing Virus, donde veríamos el nacimiento, las tribulaciones y las desgracias de todos nuestros queridos personajes de Punishing Grey Raven. Pero eso quedará para otro video. Este video de la serie de Lore en el canal corresponde a los antecedentes de cómo la humanidad caminó lentamente hacia el apocalipsis y enfrentó los primeros años del desastre, el cómo los pueblos usaron todo lo que pudieron usar para poder sobrevivir, las experimentaciones ilegales que dejaron una huella profunda en la humanidad, y las ambiciones tanto de los que se encuentran en la luz como los que se encuentran en la oscuridad, que terminaron abriendo la caja de Pandora sin saber siquiera si quedaba alguna esperanza. Gracias por llegar hasta acá y no te olvides de dejar tu me gusta para apoyar con el algoritmo, suscribirte y comentar lo que opinas de la caída de la humanidad en Punishing Grey Raven. Nos estaremos viendo próximamente con más contenido. ¡Chao, chao!